Las 5 personas más peligrosas para la paz de tu casa no son ladrones, no son violentas, no son maleducadas. De hecho, algunas de ellas probablemente te abrazan, te sonríen e incluso te dicen que te aman. Entran, se sientan a tu mesa, conversan con tus hijos, pero el Padre Pío veía algo que tú no puedes ver. Y hoy vas a descubrir exactamente lo que él veía y por qué advertía con tanta seriedad. Mantén a estas personas lejos de tu casa si quieres proteger a tu familia. Quizás ya has vivido esto. La visita se va y de repente la paz se evapora. Las discusiones empiezan de la nada. El sueño se vuelve agitado. Hasta tus oraciones parecen no subir como antes. No sabes explicar qué cambió, pero sientes que algo cambió. El Padre Pío repetía una advertencia que muchos preferían ignorar. No toda visita llega sola. Algunas traen influencias invisibles que tu alma siente, aunque tus ojos no las vean. Influencias que silenciosamente van empujando la gracia de Dios hacia afuera. El peligro está precisamente ahí. Nada ocurre de forma escandalosa. Nadie entra gritando ni rompiendo cosas. Es sutil, como una niebla que se va instalando mientras no te das cuenta. Cuando por fin lo notas, la paz ya se fue. Los conflictos se volvieron rutina. La oración se volvió un peso. Hoy vas a entender cuáles son las 5 personas que, según el Padre Pío, nunca deberían tener acceso frecuente a tu hogar. Si realmente quieres proteger a tu familia y tu alma, si sientes que necesitas esa protección, haz algo ahora. Escribe en los comentarios: Padre Pío, protege mi hogar. No es solo una frase, es una declaración de fe, una petición sincera. Y cada vez que lo escribes, estás invitando la protección espiritual a entrar en tu casa. Hazlo ahora. Padre Pío, protege mi hogar. El Padre Pío entendía algo profundo. La casa de un cristiano no es solo una dirección, es un territorio espiritual. Allí rezas. Allí tu corazón descansa de las batallas del día. Allí tus hijos aprenden la fe. Allí buscas refugio cuando el mundo se vuelve demasiado pesado. Por eso el enemigo ataca primero el hogar. Él sabe que si destruye la paz de tu casa, destruye la base de tu vida espiritual. Y aquí está lo más inquietante. Usa personas como instrumentos, personas que ni siquiera saben que están siendo usadas. No estoy hablando de odio ni de juicio. Hablo de discernimiento, de aprender a reconocer cuándo una presencia trae luz y cuándo trae sombra. El Padre Pío siempre decía: necesitamos vigilar. El enemigo es astuto. Sus estrategias son silenciosas. Quédate hasta el final, porque la 5ª persona es la más peligrosa, justamente por ser la más difícil de identificar. Imagina tu casa como un jardín. Tú lo cuidas, lo riegas, lo proteges del viento. Pero ¿de qué sirve si permites que alguien entre y eche veneno en la tierra? Lo mismo sucede espiritualmente. Puedes rezar, tener imágenes sagradas, hacer oraciones por la noche. Pero si permites ciertas presencias sin discernimiento, estás abriendo brechas para que la gracia sea robada. El Padre Pío no decía esto para asustar. Lo decía porque amaba a las familias, porque sabía cuán sagrado es el hogar. Hay personas que llegan y sin decir nada ofensivo, dejan inquietud. Otras sonríen, abrazan, parecen amigas, pero cargan sentimientos que contaminan. Hay quienes ni se dan cuenta de lo que hacen, pero están tan ligadas a fuerzas contrarias a la fe, que cuando pisan tu casa, abren puertas para lo que no debería entrar. El Padre Pío veía eso. Tenía el don de discernir espíritus. Por eso advertía con firmeza: no se trata de cerrar la puerta a todo el mundo. La caridad sigue siendo esencial, pero caridad no es ingenuidad. Puedes amar a alguien a distancia. Puedes ayudar sin permitir acceso constante a la intimidad de tu hogar, al lugar donde tus hijos duermen, donde tú rezas, donde buscas paz. Discernimiento es saber la diferencia entre acoger y proteger. Proteger tu casa no es falta de amor, es responsabilidad espiritual. Vamos a la primera persona que el Padre Pío mandaba mantener lejos, la que vive en la murmuración constante. ¿Sabes quién es? Siempre encuentra algo para criticar, siempre ve el lado negativo, siempre se queja de su propia vida y de la vida de los demás.
Nunca está satisfecha. Entra en tu casa y en minutos el ambiente cambia. Lo que era ligero se vuelve pesado. Lo que era alegre se vuelve melancólico. El Padre Pío decía algo fuerte: la murmuración es una oración invertida. Piénsalo. Cuando rezas, elevas tu alma a Dios, traes luz, esperanza, gratitud. Cuando alguien murmura constantemente, hace lo contrario. Tira todo hacia abajo, abre espacio para la negatividad, el desánimo, la desesperación. Y donde no hay gratitud, donde no hay reconocimiento de las bendiciones, el enemigo encuentra terreno fértil. Muchas personas buscaban al Padre Pío. Padre, después de que fulano viene aquí, todo se vuelve pesado. Peleamos por cualquier cosa. Rezar se vuelve difícil. Y él respondía con firmeza: esto no es solo psicológico, es espiritual. La negatividad contamina el ambiente como una nube que se va expandiendo y bloqueando la luz. Si permites que esa persona frecuentemente entre, estás permitiendo que esa sombra se instale permanentemente. Eso no significa despreciarla de ninguna manera, sino tener sabiduría. Encuéntrala en otro lugar, ayúdala, ora por ella, pero no expongas a tu familia, a tus hijos, a tu descanso, a esa energía destructiva. El Padre Pío siempre decía: acoge con caridad, pero no con convivencia constante. Hay una enorme diferencia entre ser caritativo y ser ingenuo. La segunda persona es la que vive en pecado sin arrepentimiento y todavía normaliza eso dentro de tu familia. Atención, no hablo de quien lucha contra el pecado. Todos luchamos, caemos, nos levantamos, pedimos perdón, lo intentamos de nuevo. Eso es humano. El Padre Pío entendía perfectamente esa lucha. Hasta los santos tropezaban, decía él. Pero hay una diferencia gigantesca entre quien lucha y quien exalta, entre quien siente vergüenza y busca ayuda en Dios y quien se burla de la fe, ridiculiza la confesión, desprecia la Eucaristía, banaliza lo sagrado. Personas que entran y hacen bromas de tu oración, miran el crucifijo y sueltan comentarios irónicos. Influencian sobre todo a niños y jóvenes con ejemplos contrarios a lo que tú enseñas. El Padre Pío advertía a los padres con seriedad: cuidado con quien ustedes permiten enseñar a sus hijos, no solo con palabras, sino con actitudes, con ejemplos, con la forma de vivir. Tus hijos observan, ven a quién dejas entrar, oyen las conversaciones, absorben los comportamientos. Si permites que alguien que se burla de Dios frecuente tu hogar, estás enseñando que eso es aceptable. Una casa donde Dios es constantemente despreciado pierde poco a poco su protección. Es como quitar el techo durante una tormenta. Tal vez no lo notes inmediatamente, pero la lluvia entra, las paredes se humedecen, la estructura se debilita. Cuando por fin notas el daño, ya es tarde. Por eso el Padre Pío era tan firme. No se trata de juzgar, se trata de proteger lo sagrado. La tercera persona es quizá la más difícil de identificar, la que carga envidia. El Padre Pío hablaba de la envidia como una de las armas más silenciosas del mal. La persona envidiosa no siempre se muestra agresiva. Generalmente es lo contrario. Elogia, sonríe, abraza, pregunta cómo estás, pero por dentro, en el fondo, se entristece con tus bendiciones. No consigue alegrarse genuinamente con tus victorias. El Padre Pío decía que la mirada envidiosa pesa sobre la casa. No era metáfora, era algo real, espiritual. Esa mirada bloquea gracias, genera confusión, atrae dificultades. Hay relatos impresionantes de personas que después de ciertas visitas empezaron peleas de la nada, discusiones por motivos tan pequeños que no tenían sentido, dificultades financieras inesperadas, un clima extraño, pesado, que antes no existía. Cuando esas personas buscaban orientación, el Padre Pío hacía una pregunta directa: ¿quién entra con frecuencia en tu casa? ¿Quién tiene acceso a tu intimidad? ¿Quién se sienta a tu mesa? ¿Quién conoce tus bendiciones?
¿Quién sabe de tus conquistas? Porque muchas veces la respuesta estaba ahí. La envidia, cuando no es discernida, actúa como una sombra invisible. No la ves llegar, solo sientes los efectos. Lo más triste es que la persona envidiosa muchas veces ni se da cuenta. Puede incluso creer que te aprecia, que te apoya, pero hay algo dentro, un veneno que no controla, que hace que tu felicidad le moleste. Y esa molestia espiritual, aunque no se diga con palabras, contamina el ambiente. Por eso el Padre Pío enseñaba: el discernimiento no viene solo de la razón, viene de la oración, del Espíritu Santo, de la sensibilidad espiritual que desarrollas cuando estás cerca de Dios. Si después de ciertas visitas sientes un peso inexplicable, si la paz desaparece sin motivo, si las cosas empiezan a salir mal de forma extraña, presta atención. Puede ser que estés permitiendo la entrada de alguien que no logra alegrarse contigo. Proteger tu casa de esa influencia no es maldad, es sabiduría. La cuarta persona que debe mantenerse lejos es aquella involucrada con ocultismo, superstición, hechicería, brujería o prácticas espirituales contrarias a la fe cristiana. Aquí el Padre Pío era absolutamente firme, sin término medio. Decía algo que hoy muchos no quieren oír. No existe neutralidad en el mundo espiritual. O estás con Dios o estás contra Él. No hay una tercera opción. Quien se involucra en esas prácticas, aunque crea que es inofensivo, aunque diga que es solo curiosidad o tradición cultural, abre puertas espirituales peligrosas. Esa persona carga influencias que no vienen de Dios. Pueden presentarse como algo bueno, como algo que ayuda, que protege. Pero el Padre Pío advertía: todo lo que no viene de Dios, por más bonito que parezca, esconde tinieblas. Permitir la entrada constante de esas personas es como dejar una ventana abierta de noche en un barrio peligroso. Tal vez no veas a nadie entrando, pero estás creando la oportunidad. Esas influencias roban la paz, perturban el sueño, debilitan la fe de la familia, crean confusiones inexplicables, y lo peor, actúan tan sutilmente que ni percibes de dónde viene el problema. Por eso el Padre Pío insistía en el uso del agua bendita. No era superstición, era protección. Enseñaba: después de visitas sospechosas, rocía agua bendita por la casa, especialmente en los dormitorios, en los baños, en la sala donde esa persona estuvo. Insistía en tener el crucifijo en las paredes, la Biblia abierta, la oración diaria, el rosario rezado en familia. Estas cosas crean una barrera espiritual, un escudo que dificulta la acción de las tinieblas. Él contaba que muchas veces personas llegaban al confesionario relatando pesadillas, miedos nocturnos, sensaciones de opresión. Al investigar, descubría que alguien ligado a prácticas ocultas visitaba la casa. Cuando esa convivencia se cortaba y la casa era debidamente bendecida, los problemas cesaban casi inmediatamente. No era coincidencia, era causa y efecto espiritual. Entiende, tu casa no es un lugar cualquiera, es el templo de tu familia. Y los templos deben ser protegidos. No se trata de tener miedo, se trata de tener respeto por lo sagrado. Si permites que entre alguien que practica rituales contrarios a la fe, que consulta espíritus, que busca protección en fuerzas que no son de Dios, comprometes la protección de tu familia. Y eso tiene consecuencias reales. Llegamos a la quinta persona, quizá la más peligrosa, porque es la más difícil de identificar, la que vive esparciendo discordia, chismes y división. El Padre Pío decía algo profundo: el demonio es el gran divisor. La propia palabra diablo viene del griego diabolos, y significa exactamente eso: el que divide, el que separa, el que causa confusión. Toda persona que lleva intrigas, que distorsiona palabras, que crea sospechas, que alimenta conflictos, colabora con esa obra de división, incluso sin darse cuenta. Lo más inquietante es que muchas veces es alguien cercano, alguien que tú considerarías amigo o incluso familia. Entra y poco después, hermanos que se amaban empiezan a pelear.
Parejas que vivían en armonía se desentienden por tonterías. La paz desaparece. Nadie entiende por qué. El Padre Pío decía, donde hay división constante, Dios se entristece, porque Dios es unidad, es amor, es comunión. Todo lo que divide, separa y causa rupturas viene del enemigo. Cuando percibes que cierta presencia siempre deja un rastro de confusión, siempre genera malentendidos, siempre crea conflicto donde había paz, necesitas tener el valor de apartar esa presencia, no con odio. El Padre Pío nunca enseñó odio, sino con firmeza, con claridad, con conciencia de que proteger a tu familia es más importante que agradar a la gente. Puedes seguir orando por esa persona. Puedes desearle el bien. Incluso puedes ayudarla de otras maneras, pero no necesitas permitir que destruya la armonía de tu hogar. Porque una vez que la división se instala, restaurar la unidad es muy difícil. Estas personas tienen un talento especial para sembrar dudas, para crear versiones diferentes de la misma historia, para hacerte desconfiar de quien siempre fue leal. Enfrentan a unos contra otros con una habilidad aterradora. Cuando te das cuenta, tu casa se convirtió en un campo de batalla, cada uno en su lado, la confianza rota, el amor enfriado. Todo porque permitiste que el sembrador de discordia tuviera acceso libre a tu familia. Pero el Padre Pío no solo advertía, también enseñaba cómo proteger y restaurar el hogar. Y eso es fundamental. No basta con saber contra qué luchas, necesitas saber cómo defenderte, cómo fortalecer tus murallas espirituales, cómo hacer de tu casa un verdadero refugio. La primera herramienta, el agua bendita, no como amuleto mágico, sino como sacramental de la Iglesia, bendecido por un sacerdote con poder espiritual real. Después de visitas que dejan el ambiente pesado, rocía agua bendita por la casa. Haz la señal de la cruz, pide la protección de Dios, especialmente en los dormitorios, en la sala, donde las personas pasan más tiempo. La segunda herramienta, el rosario rezado dentro del hogar. El Padre Pío decía que el rosario crea un verdadero muro espiritual alrededor de la familia. No tiene que ser el rosario completo todos los días, aunque sería maravilloso, pero al menos un misterio, rezado con fe, con devoción, invitando la presencia de María a entrar en la casa. Porque donde María está, el mal no puede permanecer. Su presencia ahuyenta las tinieblas, trae luz, restaura la paz. La tercera herramienta, confesión frecuente. El Padre Pío insistía con una firmeza impresionante, porque un alma en estado de gracia fortalece espiritualmente toda la casa. Cuando estás en plena comunión con Dios, cuando tus pecados han sido perdonados, cuando estás limpio espiritualmente, tu presencia se vuelve protección para tu familia. Es como si te volvieras un canal de gracia dentro del propio hogar. La cuarta herramienta, quizá la más poderosa, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El Padre Pío decía que las casas consagradas difícilmente quedan sin protección. Cuando entregas formalmente tu casa, tu familia, todo lo que tienes a Jesús y María, estás pidiendo que ellos se hagan cargo, que sean los verdaderos dueños de ese hogar. Y donde Jesús y María reinan, el enemigo no tiene poder. Existe un testimonio fuerte de una familia que vivía en constantes peleas, miedo y opresión. El ambiente era tan pesado que incluso los niños tenían miedo de quedarse solos en sus habitaciones. Nadie podía dormir bien. Las discusiones eran diarias. Parecía que nada funcionaba en esa casa. Hasta que en un retiro espiritual, el padre tuvo un encuentro con alguien que conocía las enseñanzas del Padre Pío. Con discernimiento se percibió que una persona ligada a prácticas ocultas visitaba la casa regularmente. Parecía inofensiva, era educada, simpática incluso, pero cargaba algo muy oscuro. Cuando esa convivencia se cortó, cuando la familia tuvo el valor de poner límites, la casa fue completamente bendecida con agua bendita. El rosario se empezó a rezar cada noche y la confesión fue retomada por todos. Algo extraordinario ocurrió. La paz volvió casi de inmediato. Las peleas cesaron.
Los niños volvieron a dormir tranquilos. El clima cambió por completo, como si una nube pesada hubiera sido levantada, y el sol por fin pudiera entrar. El Padre Pío decía exactamente eso. Dios actúa rápido cuando encuentra un corazón obediente, cuando encuentra a alguien dispuesto a hacer lo que debe hacerse, aunque sea difícil. Y lo que debe hacerse muchas veces es precisamente poner límites, tener el valor de decir no, proteger lo sagrado, aunque eso signifique desagradar a personas, aunque cause incomprensión. Porque tu primera responsabilidad no es con la opinión de los demás, es con la protección espiritual de tu familia, con la paz de tu hogar, con el alma de tus hijos. Si sientes que tu casa necesita paz, si reconoces que algunas de estas situaciones están ocurriendo, no ignores este llamado. No lo dejes para después, empieza hoy. Reza, bendice tu casa con agua bendita, consagra cada habitación a Jesús y María. Pide discernimiento al Espíritu Santo para que te muestre claramente quién puede y quién no puede tener acceso a la intimidad de tu hogar. La respuesta no siempre vendrá de forma obvia. A veces vendrá como una inquietud en el corazón, como una paz que falta, como una incomodidad que no sabes explicar. Confía en esas señales. El Padre Pío decía que el Espíritu Santo habla a través de nuestra intuición espiritual, a través de ese sentimiento que no logras poner en palabras, pero sabes que es verdadero. Aprende a escuchar esa voz interior. Te alerta, te protege, te guía. Recuerda, poner límites no es falta de amor, es protección espiritual, es responsabilidad, es cuidado con lo que Dios te confió. Tu casa, tu familia, tus hijos no son menos importantes que los sentimientos de quien sea. Tienes el derecho y el deber de protegerlos. Y cuando haces eso con fe, con oración, con los sacramentales de la Iglesia, con la guía del Espíritu Santo, Dios honra esa decisión. Envía sus ángeles para guardar tu casa y pone un manto de protección sobre tu familia. Si esta enseñanza habló contigo, si tocó tu corazón de alguna manera, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios, consagro mi casa a Dios. No lo escribas como un comentario cualquiera. Escríbelo como una oración verdadera, como un compromiso espiritual. Cuando escribes esas palabras con fe, estás declarando públicamente que tu casa pertenece a Dios, que es Él quien reina allí. Si tienes peticiones de oración, si hay intenciones en tu corazón, si necesitas intercesión por situaciones específicas de tu familia, escribe también en los comentarios. Vamos a formar una cadena de oración. Cuando nos unimos, cuando nos presentamos unos a otros delante de Dios, algo poderoso sucede. La fuerza de la oración comunitaria es real, es transformadora. Ahora quiero hacer una petición especial. Si este video te está ayudando, si estas enseñanzas están trayendo luz a tu vida, necesito tu apoyo para seguir llevando este mensaje adelante. Deja tu like. Ese gesto simple ayuda a que más personas encuentren este contenido. Compártelo con alguien que sabes que necesita proteger su hogar. Puede ser un familiar, un amigo, alguien de tu comunidad. Si quieres formar parte de esta misión de una manera aún más profunda, considera convertirte en miembro del canal. Tu apoyo nos permite seguir produciendo contenidos que fortalecen la fe, que traen las enseñanzas de los santos, que ayudan a las familias a encontrar paz y protección espiritual. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos llevar esperanza a muchas más personas. Comparte este video con alguien que amas, con alguien que necesita escuchar estas advertencias del Padre Pío. Tal vez esa persona está viviendo exactamente esto: una casa sin paz, conflictos constantes, un ambiente pesado que no se puede explicar. Este video puede ser el inicio de la restauración para ella. Puede ser la clave que faltaba para que entienda lo que está ocurriendo y sepa cómo protegerse. Recuerda siempre, una casa protegida por la oración se vuelve un refugio de paz, incluso en medio de las mayores batallas espirituales. Incluso cuando el mundo afuera está caótico, incluso cuando todo parece derrumbarse, tu casa puede ser un puerto seguro, un lugar donde respiras, donde descansas, donde encuentras a Dios. Pero esa protección no llega por casualidad, llega a través de la vigilancia, del discernimiento,
de la oración constante, del uso de los sacramentales, del valor de proteger lo sagrado. Llega cuando entiendes que tu casa es un territorio espiritual que debe ser guardado, defendido, consagrado. Que el Padre Pío interceda por ti y por tu familia, que te dé sabiduría para discernir quién debe entrar y quién debe quedar afuera, que te dé valor para tomar las decisiones correctas, incluso cuando sean difíciles, y que tu casa sea siempre un lugar de paz, de amor, de presencia de Dios, un lugar donde habitan los ángeles, donde María es bienvenida, donde Jesús reina como Señor de todo. Ve en paz, protege tu hogar y nunca lo olvides. No estás solo en esta batalla espiritual. El Padre Pío está intercediendo por ti. Nuestra Señora está cubriendo a tu familia con su manto. Y Dios, que es fiel, jamás abandona a quienes confían en Él y buscan vivir según su voluntad. Que la paz de Cristo reine en tu hogar hoy y siempre.